Vamos a empezar con la materia de historia de México y para eso nos vamos a remontar hacia los horizontes históricos, o sea, a las antiguas civilizaciones que existieron aquí en México antes de que llegaran los españoles. Y los horizontes históricos son como las épocas en las que se divide la historia de estas civilizaciones. Tenemos tres horizontes, el horizonte preclásico, el horizonte clásico y el posclásico. Pero antes debemos entrar en contexto con las culturas que queremos estudiar. En el México antiguo existieron tres áreas geográficas y culturales. Nosotros nos vamos a centrar en una de ellas que se llama Mesoamérica. Aquí les voy a estar dejando una imagen para que vean. La parte de arriba era Oasis América, también estaba Aridoamérica y en la parte de abajo era Mesoamérica, que es en la que nos vamos a centrar nosotros. Las demás las olvidamos por el momento. Estas culturas que habitaron aquí en Mesoamérica compartían muchas características en común que son las siguientes. Eran civilizaciones agrícolas y politeístas, o sea que creían en muchos dioses, tenían muchos dioses, el dios sol, el dios aire, el dios de la tierra, el dios del agua, etcétera, ¿no? Sus economías estaban basadas principalmente en el maíz, el frijol y la calabaza. Utilizaban la coa y el asadón de palo como instrumentos para la agricultura. Tenían basamentos para centros ceremoniales, las dichosas pirámides. Obviamente tenían comercio con otras culturas. Tenían técnicas para afilar navajas de obsidiana y entre tantas armas más, principalmente armas de piedra. También desarrollaron sistemas de escritura y de numeración y los mayas crearon un calendario, también los olmecas, que después otras culturas fueron adoptando. También se las idearon para construir sistemas de riego y terrazas de cultivo, estas famosas terrazas de cultivo llamadas chinampas, que fueron las que sorprendieron a Hernán Cortés, que prácticamente eran como unos tipos barquitos así de tierra que flotaban en el lago y ellos sembraban arriba de eso. Primero vayamos al horizonte preclásico, que aquí es donde aparece la civilización olmeca. Los olmecas son considerados como la cultura madre. Esa podría ser una pregunta de examen. Si te preguntan quién es la cultura madre, los olmecas. Las primeras manifestaciones religiosas de los olmecas fueron el culto al jaguar y al viento. También ellos desarrollaron un calendario y un sistema de escritura. De hecho, es considerado que con ellos inicia la escritura en Mesoamérica. Y algo muy importante es que ellos tenían esculturas, obviamente esculturas de cabezas, las cabezas gigantes esas que todas hemos visto, son de ellos, son de los olmecas. También tenían centros ceremoniales, o sea, pirámides en La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. La Venta se encuentra en Tabasco, Tres Zapotes en Veracruz y San Lorenzo es lo más importante porque aquí en San Lorenzo era su capital. San Lorenzo es la capital, era la capital de los olmecas. Es considerado como el centro regional de los olmecas. También es en Veracruz. Otra cosa, también a San Lorenzo se le llama como San Lorenzo Tenochtitlan, pero no crean que es Tenochtitlan la capital del Imperio Mexica. Entonces, remarcamos horizonte preclásico, auge olmeca. Horizonte preclásico, auge olmeca, ¿ok? Y después del horizonte preclásico viene el clásico, es obvio. Este horizonte sí es un poco tedioso porque se divide en tres partes. Voy a tratar de hacerlo de una manera que no sea tan enredada. El horizonte clásico abarca desde 200 a.C. hasta el año 900 después de Cristo. Creo que en el horizonte preclásico no dije desde qué tiempo abarca, pero aquí lo tenemos. 2300 a.C. hasta el año 100 a.C. Y aquí desde el 200 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Aquí en el periodo protoclásico, o sea el primero del clásico, decae la civilización olmeca y se da la transición del preclásico al clásico. O sea, pasamos del preclásico hacia el clásico y aquí los olmecas decaen. Lo puse con color amarillo, espero que se vea, si no igual ya lo dije. También en el protoclásico empieza a darse el auge de Teotihuacán, el auge teotihuacano. En el clásico medio hay un sustancial aumento de la población y por lo tanto aumenta el urbanismo, o sea la población urbana, y también hay un auge de monumentos como pirámides, estatuas, etcétera, ¿no? Y también aquí se da el auge teotihuacano. Teotihuacán empieza a predominar políticamente y económicamente. Entonces, clásico medio, aumento de la población, aumenta el urbanismo y se da el dominio teotihuacano, tanto económicamente como políticamente. La última etapa del horizonte clásico fue el clásico tardío. Aquí empieza a darse el auge maya y los teotihuacanos empiezan a decaer, se van. Resumiendo el horizonte clásico tenemos
Decaen los olmecas, se da el auge teotihuacano, se empieza a dar el auge maya y empieza a decaer Teotihuacán. Después tenemos al horizonte posclásico, que se da desde el año 900 hasta el año de 1521, cuando se da la conquista de México por Hernán Cortés. Este se da en dos etapas, posclásico inferior y posclásico superior. En el posclásico inferior tenemos que empieza a haber predominio tolteca, que eran un pueblo militar, tenían un estado basado en la guerra, eran un pueblo guerrero, vaya, que predominaban en el Valle de México. Después decaen los mayas y decaen los toltecas. En el posclásico superior se funda México Tenochtitlan en el año de 1321, que era la capital de los mexicas. Vean, duró 200 años, se fundó en 1321 y cayó en 1521 con la conquista de México por Hernán Cortés. También empezaron las expediciones de los españoles que provenían de Cuba. Recuerden que los españoles primero llegaron a Cuba y de ahí empezaron a mandar expediciones hacia los distintos lugares del continente americano, por decirlo así. Y el posclásico superior acaba con la conquista de México, con lo que también acaba el horizonte posclásico y todo sobre las culturas de México. Resumiendo, en el horizonte posclásico empieza con el auge tolteca, que era un estado militar, un pueblo guerrero. Empiezan a decaer los mayas y también decaen los toltecas. Entonces inicia o se funda la ciudad de México Tenochtitlan. Recuerden, se llamaba México Tenochtitlan y por eso es que se da la conquista de México, porque el pueblo se llamaba México Tenochtitlan. Y cuando se da la conquista de México, termina todo. Una cosa más, el pueblo de los mexicas eran un pueblo guerrero, o sea, los mexicas son los mismos que los aztecas. Algunos le llaman el imperio azteca, otros le llaman el imperio mexica. Eran un pueblo guerrero que tenían sometidos a varios de otros pueblos. Por eso Hernán Cortés pudo conquistar a México, porque se alió con los pueblos que los mexicas tenían conquistados, por decirlo así. Hizo alianza con esos pueblos, se aprovechó del odio que le tenían a los mexicas y logró la conquista. Pero bueno, ese es un tema del que ya hablaremos más adelante. Ahora te voy a dejar estas 15 preguntas. Recuerda que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer ahora. Aquí tienen las respuestas. Si tienes una sola mala, regresa a ver todo el video, porque esto es importante. De por sí que lo hemos tocado muy superficialmente porque no me quise enfocar demasiado, ya que el examen consta prácticamente de la independencia de México adelante. Si te llega a aparecer una pregunta de esto, simplemente será solo una y muy sencilla, así que no quise detenerme tanto en este tema. Bien, ya sabes que si te ha gustado puedes darle like, comentar y nos vemos en el próximo.